y de cómo ahora Dios nos presenta a través del estudio de su palabra precisamente cada parte, cada elemento que está en este capítulo. Y nosotros analizábamos en el programa anterior lo que tenía que ver con los versículos tanto como del 1 al 5 como los versículos 6 y 7, en los cuales estuvimos viendo pues cómo la figura esta de la mujer, o sea, la iglesia, recordemos y volvemos a repetir este aspecto importante, que en el libro de Apocalipsis a las iglesias se las compara o se les pone el símbolo de mujeres. Nosotros vemos que una mujer pura es una iglesia pura, una ramera es una iglesia corrompida. Y nosotros veíamos en los versículos 6 y 7 del programa anterior a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y veíamos y analizábamos también el gran asombro que sobrecogió al profeta Juan precisamente cuando veía esta circunstancia. Y comentamos también el hecho de por qué habría de maravillarse Juan con gran admiración. Como dice el texto, lo analizamos también. Y pues el secreto de la admiración, pues precisamente mencionamos el hecho de que era porque la iglesia ahora estaba haciendo esta obra, una organización religiosa como tal. Cuando Juan miró hacia adelante y vio que una iglesia que profesaba ser cristiana perseguía a los discípulos de Cristo y se embriagaba con su sangre, pues definitivamente el apóstol no dejó pasar el momento sin escribir ahí, plasmarlo mediante la pluma. Su grande asombro fue embargado por asombro. ¿Cómo es que una iglesia que se hace llamar cristiana haga estas atrocidades? Ahora, nosotros entramos a los versículos 8 al 11 que nos presenta las Sagradas Escrituras, que nos dicen así: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Cuando nosotros empezamos el estudio de esta parte de lo que es el argot y el lenguaje profético, vamos a ver que es necesario que comprendamos también las bases que se presentan a través del libro de Daniel. Recuerden que lo hemos dicho muchas veces aquí, lo volvemos a repetir hoy, que Daniel es un libro gemelo con el libro de Apocalipsis. Sin embargo, al libro de Daniel no se le ha tomado para echarle oprobio. No se dice vienen eventos danielísticos, pero sí se dice vienen eventos apocalípticos. Y la palabra apocalipsis, como hemos mencionado en otras ocasiones, se ha llenado más que de lo que en realidad significa, que es revelación, de tal vez misticismo o de terror. Y cuando se habla de eventos apocalípticos, todo el mundo queda con miedo. Pero si decimos eventos revelativos, nadie le tiene miedo y en realidad la palabra apocalipsis es lo que significa. Entonces, el punto, mis amigos, es que necesitamos de este libro también para comprender estas circunstancias. Ahora, las 3 divisiones que nosotros podemos encontrar en cuanto a Roma nos deben llevar a nosotros al estudio de la historia que hemos visto antes. De la bestia de la cual habla aquí el ángel, es evidentemente, nosotros vemos aquí la bestia escarlata. Una fiera como la que se introduce aquí simboliza una potencia opresora y perseguidora. Hemos de recordar que cuando estuvimos estudiando los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, y le invito pues a que si usted no estaba en ese momento, pueda buscar en nuestro canal de Upar Saarón en YouTube y pueda ver o estudiar y analizar estos capítulos en los cuales se hablaba de los jinetes, de los cuales se habla de un jinete que venía en un caballo blanco y luego se habla de un jinete que venía en un caballo rojo. Precisamente es la transformación que sufre
la iglesia cristiana luego de que es infiltrada por el mundo y ahora se vuelve una potencia perseguidora. La circunstancia es que aunque la potencia romana tuvo como nación una existencia larga e ininterrumpida, de acuerdo a lo que nos presenta la historia, pasó por ciertas fases durante las cuales este símbolo no se le podría haber aplicado. Y durante dichas fases se puede decir que una profecía como la que nos ocupa ahora, mis amigos, podría y habría de considerarse la bestia como inexistente. De esta manera, pues Roma en su forma pagana fue una potencia perseguidora del pueblo de Dios. Y durante ese tiempo constituía la bestia que era. Hemos de recordar que la frase del texto es la bestia que era, la bestia que no es, la bestia que será. Y se habla de que estas tres son la misma. No perdamos de vista este detalle. Y nosotros encontramos que la historia nos presenta precisamente las persecuciones que hicieron los diferentes emperadores. Nosotros vemos que Nerón fue un gran perseguidor de los cristianos verdaderos, así también como lo fue Calígula y como lo fue el mismo Constantino, hasta que el enemigo de las almas cambió la estrategia porque este emperador se dio cuenta de que entre más cristianos mataban, más cristianos salían, porque la sangre de los cristianos era semilla de nuevos cristianos. Estamos hablando de un tiempo en el que el solo hecho de ser llamado cristiano equivalía a ser despreciado por el resto de la sociedad y aún perseguido y muerto. Y esto se hizo, mis amigos, en tiempos de la Roma pagana. Y nosotros vemos que entre las obras que permanecen en pie hasta hoy está el Coliseo Romano, que fue precisamente el lugar en donde por miles los cristianos fueron diezmados, fueron ofrecidos como un espectáculo público para que las fieras los despedazaran solamente por no querer aceptar las doctrinas romanas paganas, solamente por no querer renegar de la fe que fue dada una vez a los santos. Esto trajo consigo la muerte para millones de cristianos que murieron precisamente a manos de la Roma pagana. Nosotros vemos así que Roma era en su forma pagana, pues una potencia perseguidora del pueblo de Dios, y durante ese tiempo, como hemos dicho, constituía la bestia que era. Pero cuando el imperio fue nominalmente convertido al cristianismo, y decimos nominalmente porque cuando estudiamos y analizamos la historia vamos a darnos cuenta que este personaje llamado Constantino I el Grande, que vale la pena que usted corrobore estas informaciones que le estamos dando aquí, va a darse cuenta de que este señor, ahora, como decíamos, tuvo unos sueños en los cuales primeramente se le aparecía Cristo y le decía: toma las dos primeras letras de mi nombre en griego. Una letra que parece una X, que se llama la letra Psi en griegos, y la otra, la letra Rho en griego, que hacen como una figura de una X y una P. Y nosotros encontramos que esto, el señor Constantino lo puso en sus escudos de allí en adelante. Sin embargo, Constantino tiene un sueño adicional. La historia nos presenta a nosotros que justo antes de la batalla contra Magencio, que era uno de sus rivales importantes, le viene otro sueño, y en ese sueño se le aparece nuevamente el Cristo este de los sueños y le dice: con este signo vencerás, mientras él veía una cruz que estaba superpuesta al sol, y alrededor de este sol había rayos rectos y rayos curvilíneos. Y entonces nosotros encontramos cómo Constantino toma esta figura, y pues sabemos que el idioma del Imperio Romano era el latín, por lo tanto la frase in hoc signo vinces, in hoc signo, se toma esta parte. Y las tres letras iniciales, la iota, la J y la S, o sea, JHS, se ven hasta el día de hoy en la iglesia romana y se ven en el ostensorio, igual que el sol, igual que la cruz, igual que los rayos rectilíneos y los curvilíneos alrededor, como si fueran los rayos del sol. Cada una de estas cosas, amigos, ya tiene una aplicación, porque recordemos y no olvidemos esta parte: la Iglesia Católica es
paganismo disfrazado con capa de rectitud. Todo aquello que servía al culto pagano a las deidades romanas, ahora fue santiguado, utilizamos este término que a lo mejor sí se conoce, y de esta manera aparentemente se hizo sagrado. Pero hemos de recordar que el mismo Constantino I era adorador del sol. Por eso las historias que nos corroboran el hecho de cómo el sábado fue poco a poco restado de lo que el Señor dice en su palabra y cómo de esta manera ahora el domingo fue exaltado. Constantino I el Grande tuvo esta importante labor de quitarle al sábado su cariz sagrado que se lo dio el mismo Dios e ir poniendo poco a poco la santidad en el domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque él era un adorador del sol. Igual este sueño en el cual estaba la cruz, una figura de la cruz superpuesta al sol, era otro de esos símbolos paganos. Entonces, hermano Eduardo, nosotros vemos la realidad de la historia y cómo ahora el emperador Constantino toma estas figuras y las introduce dentro del cristianismo, pero de este cristianismo, y volvemos sobre el punto de los capítulos iniciales de Apocalipsis, ¿cómo es que ahora el caballo negro surge? Nosotros decíamos que cada caballo es un periodo de tiempo. El caballo blanco de la iglesia apostólica pura, el caballo rojo de la iglesia que surgió perseguida. Por eso se habla aquí en el capítulo 17 de la mujer embriagada de la sangre de los santos. Luego vemos el caballo negro, cuando la Biblia, la palabra del Señor fue quitada y ahora el mundo fue sumido en oscuridad y se le llama la época del oscurantismo, hermano Eduardo. Sí, precisamente si leemos la historia nos damos cuenta de que en la Biblia se presenta la historia de la iglesia en el inicio, en el mismo comienzo. Era una iglesia pura, está representada por el caballo blanco. En el primer siglo y a mediados del segundo siglo, la iglesia fue pura, esa es la era de los apóstoles, ¿verdad? La era apostólica, cuando se convirtieron 3,000 personas en un solo día y hacían la presencia de Dios estaba con la iglesia porque era una iglesia pura. Pero la Biblia había predicho, Dios había predicho a través de los apóstoles, de los profetas, que iban a introducirse dentro de la iglesia, ¿verdad? Personas que iban a convertir la iglesia en una iglesia apóstata, porque se iban a introducir herejías dentro de la iglesia. Dice, vendrán lobos que no perdonarán el rebaño. Y así sucedió. Después de los 2 siglos aproximadamente, la iglesia comenzó entonces a apartarse de la verdad y a contaminarse con la apostasía. Así que ahora la iglesia se divide y unos siguen con la apostasía, por decir así, la mayor parte de los cristianos se unieron con la apostasía y los que quedaron fueron pocos, pero esos poquitos que quedaron ahora eran perseguidos por la mayor parte de la iglesia apostatada. Y hasta el día de hoy, entonces, la iglesia católica es la que ha seguido y ellos dicen que es la iglesia más antigua y es la iglesia que hasta el día de hoy mantiene la verdad. Pero no es así, porque la iglesia pura del Señor no comenzó con la iglesia católica. Comenzó desde el comienzo, cuando Dios crió a Adán y a Eva. Esa fue la primera iglesia. Entonces, más tarde, pues vino la iglesia judía y después la iglesia cristiana. Ese es el orden en que se presenta en la Biblia, pues, la historia de la iglesia. Ahora, la iglesia apostatada persigue a los cristianos que no quieren someterse a los dogmas y a las costumbres y prácticas de la iglesia ya paganizada. Entonces, por eso es que aquí en Apocalipsis aparece, Apocalipsis 17 que estamos leyendo, dice que Juan se asombra porque ve la mujer que representa a la iglesia apostatada, la ve, dice, ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, porque realmente está hablando de la época cuando la iglesia católica persigue ahora a los cristianos que no querían someterse a las costumbres paganas que la iglesia había adoptado del paganismo. Y hasta el día de hoy, la iglesia sigue con las mismas costumbres.
contaminando el mundo, como lo vemos hoy, con las mismas prácticas idolátricas y paganas. Entonces, por eso es que en Apocalipsis encontramos nosotros, aquí Apocalipsis 18, encontramos un llamado de Dios a salir de en medio de ellos, pueblo mío. O sea, mi querido amigo y hermanos, todos los que están escuchando este programa, quiero referirme a las palabras que están escritas en el libro de Apocalipsis. Eso que dice allí, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Si usted está en una iglesia que está metida en el ecumenismo, que está predicando o enseñando las tradiciones de la Iglesia Católica, pues el consejo de Dios es: sálgase de allí, salid en medio de ellos, porque ahí no está la presencia de Dios. La presencia de Dios está con aquellos que obedecen, que creen en Cristo, obedecen los mandamientos de Dios, porque no hay conversión de ninguna persona si el Espíritu Santo no está allí. Si el Espíritu Santo no lo toca, no le habla al corazón, ninguna persona puede convertirse. Así que entonces la obediencia es posible mediante la presencia del Espíritu Santo. Y si yo rehúso obedecer, el Espíritu Santo se aparta. No puede estar guiándome porque yo no estoy tratando de obedecer la palabra de Dios. La estoy rechazando. Entonces, eso es lo que estamos presentando esta mañana aquí, lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice claramente, en el comienzo del libro de Apocalipsis, comienza con una bendición: bienaventurados los que oyen y leen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ¿por qué habríamos nosotros de temer lo que el Señor está bendiciendo? Y este es el punto. Porque él dice: bienaventurado, dichoso, feliz el que lee y los que oyen las cosas que están escritas en este libro. Entonces, realmente es la bendición del Señor la que nosotros estaríamos perdiéndonos si no lo hacemos. Entonces, la circunstancia es que precisamente, Ligni, nosotros vemos aquí cómo es que se da este cambio. Y Roma, en su forma pagana, era una potencia perseguidora del pueblo de Dios. La historia lo corrobora. Y nosotros podemos ver que Dios ya había dicho que esto sucedería de antemano. Así es, mis queridos amigos y hermanos. La palabra del Señor es clara y enfatiza realmente en cada uno de los puntos para que no haya equivocación. Cuando se menciona acerca de estas características principales de esta bestia, la menciona con diferentes puntos para que quede completamente claro. Y la bestia que menciona aquí en Apocalipsis 17, nos dice fue, mencionándose al pasado, fue que persiguió a los cristianos, se embriagó de la sangre de los mártires durante 1260 años de este dominio papal. Ahora también menciona, y no es mencionándose al presente, que ahora después de haber perseguido a los cristianos durante 1260 años, recibió una herida mortal con espada. Pero la bestia que era durante los 1260 años, la bestia no es que dice, porque es el presente, tiene una herida mortal, y la bestia se levantará del abismo cuando resucite de su herida mortal, y todo el mundo entonces se maravillará en pos de la bestia. Son diferentes periodos que menciona acerca de esta bestia, y nosotros debemos estar claros. Lo menciona en Apocalipsis 17:8 y también lo reafirma en Apocalipsis 17:10. Estos mismos periodos de tiempos se refieren en Apocalipsis 17:10 también como 5 son caídos, mencionando acerca del pasado. El uno es donde menciona lo que es el presente, y el otro aún no ha venido. Entonces mencionando la etapa que sigue en el futuro. Y entonces nos referimos específicamente a estas iglesias que son las hijas de la gran ramera, la madre de todas. Entonces refiriéndose a las iglesias protestantes que siguen entonces a través de las tradiciones, a través de todas estas cosas que menciona la iglesia madre, también ellas están siguiendo el mismo camino.
siguiendo enseñando estas doctrinas falsas, estas doctrinas tales como la inmortalidad del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y el defender y exaltar el primer día de la semana por encima del día santo de Dios. Entonces estos errores y otros iguales o similares son presentados al mundo por diversas iglesias, y así se cumple el pasaje que dice: porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Un furor es lo que producen falsas doctrinas, y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, resultan movidos por la ira contra aquellos que no estarán de acuerdo con las herejías y falsas doctrinas enseñadas también por Satanás, y que exaltan el descanso espurio e inducen a los hombres a pisotear entonces el monumento conmemorativo de Dios, que es el Santo Sábado. Bueno, y nosotros vemos que precisamente en ese orden de cosas el Señor nos dice a través de las palabras que Pablo le menciona a Timoteo. En 1 Timoteo 4 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Notemos que aquí se nos hace un paralelismo y debemos de recordar que el apóstol Pablo también recibió el don de profecía. Nosotros vemos que él recibió esto como un asunto adicional. Y por eso cuando habla Pablo está haciéndolo con el poder del cielo, porque está mencionando las cosas que Dios le permite a él ver también. Y dentro de esto él está haciendo esta referencia que al mismo Juan también allá en la isla de Patmos se le está presentando. Y ustedes pueden ver que cuando estudiamos el capítulo 16 se hablaba de estos 3 espíritus inmundos a manera de rana que salían a los reyes de la tierra. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí que algunos apostatarán de la fe prestando oídos, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora, Dios nos autoriza a nosotros a que probemos los espíritus. ¿Cómo puedo yo probar un espíritu? Dios ha establecido la norma. Ustedes pueden buscar en el libro de Isaías, también otro gran profeta importante para nuestro tiempo, así como lo fue para el tiempo de Cristo y así como lo fue para su propio tiempo, en el testimonio del Espíritu a través de Isaías. Él nos dice en el capítulo 8, versículos 19 y 20, claramente: consultará el hombre a los espíritus que susurran hablando, dice allí, ¿no consultará a Dios? Es una pregunta, porque el espiritismo ya existía desde ese tiempo. Ya existían seres humanos que tenían y entablaban relaciones directas con el demonio y con sus ángeles. Hemos de recordar en esto, mis amigos, y no pasar por alto la educación que la Biblia nos da en cuanto a que cuando morimos dejamos de existir en todas partes. No es que se sale el alma y que ahora anda por ahí, no. Somos un alma que es el resultado del aliento de vida que Dios nos dio a través de Adán, más el cuerpo, el polvo de la tierra. Y cuando estos elementos se disocian, el alma viviente deja de vivir. No existe en ningún otro lado. Entonces, ¿de qué espíritu se está hablando? De los demonios, de los ángeles caídos. Y es de esto que el apóstol está hablando precisamente a Timoteo cuando le dice: apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y por ende a doctrinas de demonio. Cuando nosotros ahora buscamos en la Biblia, vamos a encontrar esto ampliamente descrito. El Señor por eso nos está diciendo: mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y nosotros hemos de recordar que el gran asombro de Juan en los versículos anteriores que hemos leído es precisamente porque una organización que se hace llamar cristiana está actuando no como el Cristo que ellos vieron, sino como el poder perseguidor que también les tocó ver, pero lo más triste de esto es que siguen haciéndose llamar cristianos. Entonces, la historia nos presenta a nosotros esto para que no perdamos detalle. Hay tantas características que Dios nos presenta a través de esto, de las Sagradas Escrituras, para que no haya fallo. Y yo les mencionaba la vez pasada a ustedes, si quiero describirle
tal animal con las características, usted lo puede sacar. Tiene una gran medalla roja, tiene patas amarillas con 3 dedos hacia adelante y uno hacia atrás, es emplumado, canta por las madrugadas. Ya ustedes saben de qué estamos hablando. Pero yo puedo seguir aún describiendo mucho más detalles de este animalito y ya ustedes ya saben quién es. Dios nos da en su palabra precisamente todos estos detalles. Y el apóstol sigue diciéndole a Timoteo en 1 Timoteo 4, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué iglesia manda a abstener de casarse? ¿Qué iglesia practica el celibato? Para poder usted ser un miembro de la curia, del sacerdocio, tiene que practicar el celibato. Dígame qué iglesia. Estamos hablando de la iglesia católica. Y el apóstol Pablo dice aquí prohibirán casarse. Pero esta es una de tantas de las características, porque en Daniel capítulo 7, versículos 23, 25 hasta el 27, se habla de otras características que nosotros hemos analizado aquí. Entonces, ustedes ven que se hace llamar cristiano, que usurpan el trono de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios, y encima de eso se arroban el derecho de dictaminar quién se salva y quién se pierde, porque tienen, según sus propias doctrinas infalibles, entre comillas, la llave del cielo y del infierno, cuando Dios no les ha dado esa potestad a ellos ni a ningún otro ser humano. Entonces nosotros vemos en este orden de cosas, mis amigos, que el Señor está describiendo precisamente este poder para que nosotros no nos perdamos en ninguno de los detalles, sino que podamos ir viendo hacia dónde está el Señor guiándonos. Y nosotros veíamos que así Roma era en su forma pagana una potencia perseguidora, y era perseguidora del pueblo de Dios. Y durante ese tiempo constituía la bestia que era. Pero cuando el imperio fue nominalmente convertido al cristianismo, ahora, ¿qué sucede? Se produjo una transición del paganismo a otra fase de una religión falsamente llamada cristiana. Y yo le invito a usted, amigo, amiga que nos escucha, que investigue en el libro Conflicto de los Siglos, el capítulo 3, que habla específicamente de una era de tinieblas espirituales. Y vamos a darnos cuenta nosotros allí cómo es que funciona esto, cómo es que se dio esta transición. Porque ahí dice claramente que primero, poco a poco, solapadamente, a hurtadillas y después con más desembozo, los espíritus o la mente de los hombres fue subyugada, de tal manera que aquellos que habían conocido la verdad, en su mayoría por la boca de Cristo mismo, habían muerto. Pero ya para ese tiempo, los pocos que quedaban de los cristianos, porque la mayoría también había sido muerta por las persecuciones, tuvieron ahora una impresión de que este poder perseguidor había cambiado. Pero hemos de recordar un aspecto importante. Una doctrina que hasta el día de hoy la Iglesia Católica sostiene, y es la doctrina de la infalibilidad. Ahora, ¿cambiaría el señor Papa esa doctrina hoy en día, hermano Eduardo? No ha cambiado. Dice que la Iglesia Católica no ha errado ni errará jamás. Así que ellos pretenden continuar hasta el final porque según ellos están en la verdad, pero no es así. Lo estamos comprobando que no es así. Ahora, la Iglesia Católica, por ejemplo, ustedes ven que ha llenado todo el mundo de sus dogmas, de su doctrina, de sus prácticas paganas, y todas las iglesias van siguiendo allí, ¿verdad? El mismo rumbo de Roma, las mismas doctrinas de Roma la van siguiendo las iglesias y van contaminando cada vez el mundo. Pero, ¿por qué motivo estamos haciendo énfasis de que hay que salir de Babilonia, hay que salir de esas iglesias, porque ese es el llamado que Dios está haciendo? Ahora, ¿por qué hay que prestar atención al llamado de Dios? Bueno, yo voy a leer aquí para que ustedes vean, mis queridos amigos, no estamos inventando, no estamos exagerando, estamos presentando lo que dice la palabra de Dios.
Y quiero leer aquí en segunda de Tesalonicenses, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 7. Mire lo que dice. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos y amigos, los que no prestan atención a las amonestaciones del Señor y no salen de esas iglesias para obedecer los mandamientos de Dios y tener fe en Cristo como único medio de salvación, entonces cuando el Señor venga con el poder envuelto en llamas de fuego, esos que desobedecen hoy, que no quieren obedecer los mandamientos de Dios, van a ser castigados con el fuego que trae el Señor. Él viene envuelto en llamas de fuego para dar retribución. Y ahora mire lo que dice aquí. Esto es serio, esto no es relajo. Mire lo que dice. Vendrá con fuego, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria. ¿A dónde estarán los desobedientes? Estarán excluidos de la presencia de Dios, estarán lejos de la presencia de Dios. Y entonces, ¿dónde estarán? ¿En qué momento o en qué lugar estarán? La Biblia dice que van a estar en el lago de fuego ardiente, donde está el falso profeta, donde está el dragón y la bestia. Ahí van a estar, y todos los que sigan a la iglesia católica y sigan practicando las enseñanzas de Babilonia van a ir al mismo lugar. Y del protestantismo apóstata también. Apóstata. Porque es que ese es el punto. Cuando nosotros vemos esto, vamos a darnos cuenta de que es una sentencia que el Señor está estableciendo, igual como lo presenta en el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, la marca de la bestia, la marca del papado es el domingo, el primer día de la semana, mismo que el protestantismo de hoy está observando como el día del Señor. Pero la circunstancia está en que nosotros vemos que ya desde antes del surgimiento de el Vaticano como tal Santa Sede, Dios le había presentado al mismo apóstol Pablo el surgimiento de esto, y en esa segunda carta de los tesalonicenses se habla del surgimiento del hombre de pecado, del hijo de perdición, se habla del misterio de iniquidad, que no es otra cosa precisamente que este poder que tomando el nombre de cristiano perseguiría a los verdaderos cristianos y los acabaría. Daniel lo dice. A los santos del Altísimo quebrantará, dice, pensará en mudar los tiempos. El sábado es un punto de tiempo. Y la ley, el sábado está dentro del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de que esta es otra de las características de las cuales desde Daniel se habla y no apunta a otro poder, sino al Vaticano. Y nosotros vemos ahora, Lini, que el Señor dice claramente, de un modo casi imperceptible, las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. ¿Cómo se dio esto? Cuando el paganismo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Esa iglesia que Cristo había levantado fue infiltrada por el paganismo y ahora se convirtió en una iglesia representada por el caballo pálido, el caballo color de muerto, que nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis. Y esta iglesia ahora está, porque no solo está enseñando hoy en día un falso Cristo rodeado de cualquier cantidad de santos intercesores, de una María intercesora por encima de Cristo que hasta lo regaña y todo. Y esto está siendo creído por miles y millones de personas en todo el mundo. Y el Señor ahora da precisamente una sentencia, porque cuántas personas por miles y millones han sido llevadas bajo esta bandera falsa que no trae salvación. Hermano Tarce, y lo grave del asunto es que los mismos pastores están enseñando a las iglesias
no estudie el libro de Apocalipsis, porque los acontecimientos del libro de Apocalipsis no van a tocar con nosotros, porque ya nos vamos en el rapto. Esa es una gran mentira. Bueno, por eso Es se una le gran llama mentira. protestantismo apóstata, porque están siguiendo los pasos de Roma. Roma le prohibió el estudio de la Biblia al mundo durante esos 12 siglos y medio, esos 1260 años. ¿Y qué está haciendo el protestantismo apóstata de hoy? Aunque tienen la Biblia en la mano, le está diciendo, esa parte no es necesario que la estudie. Y asimismo, cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios, también se levantan hombres de saber, ministros que profesan comprender las Sagradas Escrituras para denunciar la sana doctrina como si fuese herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente entonces embriagado por el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y tan discordante que el pueblo no sabe ni qué creer porque ha sido embriagado, dice, por falsas doctrinas. Pero la fe religiosa entonces no quiere, las personas no quieren creer en la verdad porque están siendo engañados por diferentes corrientes de doctrina. Y la iglesia es responsable del pecado y entonces de la impenitencia del mundo. Y cuando nosotros recordamos y regresamos un poquito a lo que es Apocalipsis 17:5, donde dice esta ramera está llena de nombres de blasfemia. Y blasfemia es cuando un mero hombre profesa ser Dios en la tierra. Y aquí lo presenta claramente la palabra de Dios en Juan 10:30 y 33. Y cuando profesa tener poder para perdonar pecado, que esas son algunas acusaciones que le hicieron a Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Dice, nadie puede perdonar pecados sino solo Dios. Lo acusaron de que estaba siendo un blasfemo, cuando realmente Jesús era Dios y podía perdonar pecados. Y cuando un poder se asume que puede perdonar pecado y puede sustituir a Dios aquí en la tierra, entonces está lleno de blasfemia. Y aquí lo presenta en Apocalipsis 16:5 como nombre de blasfemia. Y para que no haya equivocación, también dice, la vestimenta de la ramera es púrpura y escarlata, que son los colores de la realeza. Y la púrpura y la escarlata y el oro y las piedras preciosas y las perlas pintan un cuadro vívido de la magnificencia y la pompa más que reales de las que hacía gala la arrogante sede romana. Aquí lo vemos entonces claramente las características principales. Ahora también recordamos que sus hijas van a seguir la misma conducta de su madre. Y entonces, llevando todo tipo de doctrinas falsas, prácticas, tantos como la adoración de ídolos, el intento de comunicarse con los muertos, el rechazo específicamente de la ley de Dios, el adulterio espiritual, también comer carnes inmundas, derramar sangre inocente y la adoración al sol, que entonces sería lo que es la adoración al falso día de reposo, el domingo. Bueno, y entonces nosotros vemos que aquí no hay perdedero, amigos, porque estamos hablando de tantas características que no se le pueden aplicar a los chinos, a los rusos ni al comunismo, que vamos a decir están en la mente de muchos y que están en los púlpitos de otros tantos, sino solamente a Roma. Por eso decimos categóricamente y lo volvemos a repetir, aquellos que todavía están esperando el advenimiento del anticristo como tal, ese poder que es predicho por el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 2, ya vino. Recuerden que las palabras del apóstol es, ya está obrando el misterio de iniquidad. Solo dice que hay al momento quien lo retiene. ¿Quiénes lo retenían? Los apóstoles y aquellos verdaderos cristianos que todavía estaban enseñando la verdad, que no habían claudicado la fe, que no habían bajado, no habían arreado la bandera de esa fe verdadera que una vez fue dada a los santos, que todavía observaban el séptimo día, que lo guardaban como el día que es el día de la señal de la autoridad del Dios creador, que
estaban presentando delante de ellos la necesidad de que nuestra fe tuviera frutos y que esos frutos ahora podían medirse a través de la observancia de los mandamientos. Nosotros vemos ahora la circunstancia que nos presenta Dios a través de su palabra, y es el hecho de que Dios no oculta ni un solo detalle para que nosotros podamos ver, mis amigos, realmente no hay para dónde voltear los ojos. Nosotros sabemos que la Sagrada Escritura es clara en esto, pero ¿qué pasa? Esta iglesia apostólica ahora es infiltrada, como dijimos, por el paganismo. Mientras la iglesia apostólica, la iglesia que Cristo fundó, estuvo siendo perseguida, ahí solo eran cristianos los que querían servir a Dios de verdad. Pero ¿qué pasa? El enemigo ahora, que es astuto y que lleva esta obra en contra de la verdadera iglesia, que nunca son los millones, sino que es un pequeño y reducido grupo, y usted puede buscarlo a través de las Sagradas Escrituras. El mismo profeta Isaías y Jeremías también lo menciona. Si Jehová no hubiere sacado un residuo, dice, seríamos como Sodoma y Gomorra. Se ve esta figura del residuo, del remanente, y no se habla de grandes cantidades. En tiempos de Elías habían más de 2 millones de personas que conformaban la nación judía, pero el Señor le dice a Elías, me he reservado 7,000. ¿Qué porcentaje, mis hermanos y amigos, de esos 2 millones constituirían estos 7,000? Estamos hablando de una partícula ínfima en relación con esa cantidad. Por lo tanto, esto es un aspecto digno de notar. Entonces, ¿qué fue lo que dio a esta iglesia esa estocada que la convirtió ahora en el caballo negro y en el caballo amarillo? El espíritu de avenencia y de transacción, precisamente, que había sido coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones que sufrió la iglesia bajo el régimen del paganismo, pero que luego, cuando Constantino se convierte nominalmente, ahora este paganismo disfrazado con capa de rectitud se introdujo en la iglesia. Nosotros vemos a una iglesia apostólica, a una iglesia cristiana del siglo I, sencilla, pura a la vez en su doctrina. Tenía la potestad de salir venciendo y para vencer, porque la verdad de Cristo tiene esa potestad. No en vano Roma ha perseguido a los verdaderos cristianos. No en vano Roma nos ha cerrado el programa de Radio Verdades Eternas a través de 35 años en todas las demás emisoras. Porque lo hace, porque le molesta que nosotros hablemos estas verdades al aire. Esa es la potencia perseguidora y lo va a seguir haciendo. Nosotros estamos seguros de eso porque Dios lo dice. Pero mientras esto se da y el Señor nos tenga aquí, hemos de seguir presentando esta realidad. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que esta humilde sencillez de Cristo y de los apóstoles, cuando se arrió la bandera de esta sencillez, de esta verdad, a la que Roma le teme porque sabe que abre los ojos de la gente, del mundo, y por eso persigue a los verdaderos cristianos que hablamos de esto, se acabó. Ahora, la pompa, el orgullo y todo lo que conlleva Roma se introdujo dentro de esa iglesia. Y esta iglesia se corrompió. Aquella humilde sencillez de Cristo y de los apóstoles fue cambiada por la pompa, por el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Y se sustituyeron los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres, contrario a lo que Cristo había dicho. Esa pompa que también en su momento tuvo la iglesia judía, con su regio templo lleno de mármol blanco, que era verdaderamente una hermosura. Hay que reconocerlo porque así es. Esa vestimenta que el Señor había dado para los sumos sacerdotes y para el resto de los sacerdotes. Hermosura, Dios sabe, de buen gusto, pero ¿qué pasa? Ellos se corrompieron, la iglesia judía se corrompió porque dejaron a un lado la verdad del Señor para negociar, para hacer dinero. Hermanos, y esto es una triste realidad que nosotros vemos hoy en día. Entonces, dentro de esto hay una realidad que el Señor nos llama a que prestemos atención, porque Él nos está diciendo que es necesario que no bajemos la guardia.
Mis estimados hermanos adventistas que están en la corporación, por amor del cielo, abran los ojos. Y nosotros vemos cómo se ha dado este cambio gradual desde el momento en el que el manual de iglesia fue instaurado. Recuerden que el vino de Babilonia se introduce dentro de todas sus doctrinas. Y este vino tiende a aminorar nuestra percepción de la realidad. Roma no cambia, no cambiará. Es la misma potencia perseguidora y despótica que existió desde el año 538 hasta 1798. Es la misma potencia que existe hoy en día. Es la misma potencia, mis amigos, que nos tiene a nosotros sometidos bajo la Organización de las Naciones Unidas, bajo la Organización Mundial de Salud, bajo la Organización Mundial de Comercio. Y mire, cosas extrañas, pero que se dan, porque es la forma en la que ha trabajado siempre Roma. Una noticia de una viróloga que salió en el año 2020, que se llama Li Mengyang, que esta viróloga es una PhD, publica en abril del 2020 que el coronavirus no es producto de la naturaleza, sino que es producto de la manipulación genética. ¿Y qué hizo la Organización Mundial de Salud? Desconoció todo eso. Le denigraron la vida. Le han hablado en contra de ella. La misma técnica que se utilizó para los cristianos. Todo aquel que enseñaba contrario a los dogmas de la Iglesia Católica fue lleno de oprobio, lleno de escarnio. Se le dio un trato con tal de que esta persona, nadie creyera en ella. Pero si estamos hablando de que la verdad, mis amigos, si Cristo lo dice, nos hará libres, esta verdad de Cristo tiene que circular al mundo. Y van a haber personas que vamos a seguirla llevando a cabo, Dios mediante. Y aún si estos que estamos aquí dejamos de existir, otros tomarán el estandarte y lo seguirán llevando a cabo. Porque Dios ha establecido que esto es de esta manera. Y esta verdad no se puede cambiar. Pero mis amigos, el tiempo está corriendo y nosotros vemos cómo la palabra de Dios se sigue cumpliendo delante de nuestros ojos. Por esa razón se habla de esta bestia. Por eso se dan tantas características, para que no haya fallo. No siga esperando a que el anticristo venga en el futuro, mi amigo, porque el anticristo tiene siglos de estar existiendo. No siga esperando a que otras cosas como los ovnis, que no son más que una manifestación espiritista del enemigo de las almas, traigan un mensaje, porque el único mensaje que usted y yo necesitamos hoy en día se encuentra en la palabra de Dios y específicamente para nuestro tiempo, en los libros de Daniel y Apocalipsis. Entonces, si nosotros prestamos atención a la palabra del Señor, tal y como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura a la que hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, dice allí. Dios nos da su luz, nos da su palabra profética, para que en este tiempo en que hay tantas interrogantes, en que hay tanta incertidumbre económica, de sanidad, de salubridad, de la que usted quiere, educativa, lo que sea, el Señor dice, ¿sabe qué? Todo esto ya yo lo predije que iba a ocurrir, pero aquí está la solución. Escudriña las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas obtenéis la vida eterna, y son las que dan testimonio de mí. Entonces, mis amigos y hermanos, en esta mañana el Señor nos invita a que nosotros podamos tener en claro cuál es el lugar hacia el cual debemos mirar. No es hacia los púlpitos apóstatas, no es en pos de sacerdotes y ministros que te dicen no estudies esa parte, es hacia la segura palabra del Señor, porque Cristo mismo nos ha dicho, bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las cosas escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, nos acercamos a ti nuevamente, Señor, para agradecer por esta gran oportunidad y este privilegio que nos has dado de tener tu palabra, Señor. Un libro que ha tenido que confrontar con tantas dificultades, que ha sido quemado, que ha sido prohibido,
y que a todo aquel que lo lee en su momento también ha sido condenado a muerte, Señor, pero que tú nos has permitido tener hoy en nuestras manos para que podamos degustar de estas palabras y como el profeta comerlas, Señor, para que puedan ser por gozo y alegría. Ayúdanos pues a ser fieles no a una iglesia, no a una organización religiosa, sino fieles a tus principios, Señor, porque sabemos que al fin y al cabo el que va a brindar la salvación eres tú. Oh Padre, que tu palabra pueda darnos a nosotros esa luz que necesitamos para este tiempo. Bendice, Señor, conforme a tu voluntad, a los dueños de esta emisora, a nuestro hermano y amigo en cabina que está con nosotros, a cada uno, Señor, de los que escuchan este programa y que tienen todavía interrogantes, que puedas suplir mediante el estudio de tu palabra, Señor, cada una de ellas y darnos a todos paz y seguridad en medio de esta tormenta. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Todos los domingos tienen una cita especial. Me fueron mostrados aquellos que aseveran ser adventistas, pero que rechazan la verdad presente. Y vi que se estaban desmoronando, que la mano del Señor estaba en su medio para dividirlos y esparcirlos. Ahora es el tiempo de reunir la mies para que las joyas preciosas que haya entre ellos, que estuvieron antes engañadas, puedan abrir los ojos para ver su verdadera condición. Todos los domingos, su cita especial. Bien, amigos, se despiden de ustedes. Eduardo Ortiz. Limni Serrano. Everardo III, hasta